Hola amigos, hoy os traemos dos suburbanos con etiqueta eco que no se conforman con llevarte de un sitio a otro por la ciudad de la manera más eficiente posible. A un lado, el Lexus LBX híbrido. Al otro lado, el Alfa Romeo Junior, microhíbrido. Dos maneras de entender la eficiencia, a la japonesa y a la italiana, y dos formas de demostrar que la etiqueta eco puede ser también glamurosa, deportiva y muy divertida. ¿Quién lo hará mejor de los dos? Lo comprobamos en este vídeo. Empezamos. Estás en Diario Motor con el patrocinio de quecochemecompro.com. Atrás quedan los tiempos en que las marcas que querían hacer un coche premium solo lo fabricaban en formato grande. Y tanto Lexus como Alfa Romeo han querido ofrecer ahora un producto a su altura en uno de los segmentos más exitosos, el de los sub pequeños. Con sus propias tecnologías y aprovechando la electrificación, ambos ofrecen exactamente 136 caballos y muchas otras cosas. El LBX está construido sobre la plataforma GAB que también emplean sus primos Toyota Yaris y Yaris Cross. Es un urbanita muy pintón de apenas 4 metros que seduce por sus formas agradables, redondeadas, amistosas si queréis, y que sin perder la esencia de la marca es la puerta de acceso a la gama con su propio estilo y quiere ser un Lexus de verdad en frasco pequeño. Obtiene la etiqueta Eco gracias a una mecánica híbrida que consta de un motor tricilíndrico 1.5 de gasolina y otro eléctrico, que desarrollan una potencia combinada de 136 caballos. Trabaja con una transmisión continua variable que en esta versión lleva la fuerza del conjunto al eje delantero. El Junior es otro 4 metros que llega a ese mismo segmento B-Sub, pero desde un origen diferente. Con una plataforma ECMP2 del grupo Stellantis, que es la misma del DS3, el Fiat 600e, el Jeep Avenger, el Opel Mokka y el Peugeot 2008, pero con elementos tradicionales para ser y parecer un Alfa Romeo de pleno derecho. Por cierto, originalmente se llamó Milano, pero por problemas con el gobierno italiano fue rebautizado como Junior, un nombre muy ligado a la historia de la marca. El Alfa Romeo consigue la misma etiqueta Eco con un propulsor de gasolina, también de 3 cilindros, pero microhibridado, gracias a una caja de cambios motorizada con un sistema eléctrico de 37 caballos. La potencia total es igualmente de 136 caballos, pero en este caso el italiano cuenta con transmisión automática de 6 velocidades, doble embrague y también tracción delantera. Además de estas armas, los dos rivales de hoy tienen muchos otros argumentos para seducir al primer vistazo. ¿Cuáles son? Empezamos por el Lexus LBX. Sus creadores han querido dotarlo de un aspecto, nada más mirarlo de frente, diferente, totalmente diferente no solamente a sus rivales, sino a sus propios hermanos de marca. De hecho, rompe con lo que estábamos acostumbrados en Lexus desde el punto de vista estético y no solamente con la firma lumínica, sino con la parrilla, con este entramado que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados y que le da una personalidad muy buscada y muy pretendida en este modelo. En Alfa Romeo, sin embargo, el desafío es el contrario, crear una cara nueva a partir de los valores clásicos de la marca, concretamente del Scudetto. Si os fijáis, el frontal tiene también su propia personalidad y se distingue bastante de otros Alfa Romeo. Pero todo, para bien o para mal, tiene que nacer de aquí. Las líneas maestras tienen que nacer del famoso Scudetto de Alfa Romeo. En este caso, ¿cómo se ha resuelto? Con un gran ángulo de entrada de aire y en vez de poner las letras de Alfa Romeo, en este caso en la versión del Junior Speciale, lo que han hecho es recrear las líneas básicas del logo de una manera bastante moderna, neo-retro, que a mí particularmente me gusta mucho. Tiene que parecer un Alfa Romeo, pero tiene que ser un modelo totalmente distinto y con su propio carácter. De lado, ambos rivales prácticamente son igual de largos, remarcan con molduras de plástico los pasos de ruedas, que pueden albergar medidas de hasta 18 pulgadas, y tienen formas fluidas y elegantes hasta la zaga, aunque las del Alfa Romeo son un poco más atrevidas y esto se acentúa incluso en las llantas que equipa esta unidad. Unos minutos en la calle y desde luego el Alfa Romeo gira más cuellos por detrás que el Lexus. Las formas del Lexus, del LBX, podrían ser casi anodinas, un poco más sosas si me permitís,
porque estamos acostumbrados en otros modelos a ver este tipo de códigos que está poniéndose de moda en los fabricantes, como una línea horizontal, unas formas suaves, urbanas, amistosas si queréis, pero claro, dejadme que os diga que el mérito de Lexus precisamente es haber creado esa tendencia en muchos de sus modelos y en muchas de estas líneas maestras que hoy vemos en muchos otros coches inspirados en estas formas y sobre todo que proceden de Asia. No obstante, a mí me parece que es un coche que cumple con su función, es un coche que, bueno, resulta elegante, resulta deportivo y aunque no llama muchísimo la atención, desde luego tiene su mérito que mantenga este equilibrio tanto con la parte delantera como con la trasera. El Alfa Romeo Junior, sin embargo, mantiene estas formas y en la trasera es muchísimo más radical y atrevido. Se ve que hay una apuesta muy clara por la deportividad, por llamar la atención, ese efecto wow que dicen sus creadores que buscan en la nueva etapa de la marca. ¿Y cómo se logra esto? Pues con una caída también deportiva, un cristal bastante más prolongado en la luna trasera, acaba en una especie de spoiler también con aires mucho más deportivos y la firma lumínica es lo que da la verdadera personalidad a este modelo respecto a sus hermanos de gama y respecto a la competencia. Tenemos unos pilotos que caen en forma casi de boomerang, no llegan de lado a lado, sino aunque la moldura sí es continuada, se diferencian claramente y tienen estas formas de LED que es lo que le da el toque definitivo para saber que es un Alfa Romeo y un Alfa Romeo Junior. Otro detalle que da una buena pista de las pretensiones de cada uno. Aunque ambos basan su propulsión en una mecánica de gasolina electrificada, el Lexus oculta su salida de escape para no romper la armonía del conjunto y darle quizás un toque más eco-friendly. En cambio, en el Junior, la doble salida de escape se remarca bien como un elemento de la deportividad propia de todo Alfa Romeo que se precie. Tengo que reconocer que nada más sentarme he tenido sensaciones encontradas. Por una parte, el espacio. No es el más amplio de este segmento, desde luego este coche, el que ofrece y tiene un diseño que sí es verdad, que recoge muy bien, está todo a mano y parece casi un cockpit de competición, que en este coche que tiene un punto de deportividad pues está muy bien. Pero por otra parte, tengo que decir que las calidades y los ajustes de todos los materiales me han parecido excelentes nada más sentarme. Se nota que son de muy alta calidad, se nota que están bien distribuidos y se nota también que los plásticos más duros, menos estudiados, están reservados para la parte de abajo, la parte que menos se percibe. Aún así, son de mucha calidad, igual que otros elementos del interior en los que también vamos a detenernos. Empezamos por las butacas. Pese al corte deportivo, son cómodas. Tienen un cuero sintético que además en esta versión Emotion me encanta que tenga grandes superficies de piel vuelta. Esa piel vuelta se repite no solamente en los asientos, sino en el reposabrazos o en todo el perímetro que tienes a tu alrededor, desde las puertas al frontal, con unos pespuntes además que también le da ese toque de deportividad y elegancia que a mí particularmente me encanta. El volante multifunción de piel sintética es agradable al tacto y tiene unas proporciones muy adecuadas. Sus botones físicos activan funciones que se reflejan tanto en el head-up display como en el salpicadero y el sistema de entretenimiento. Después tenemos dos pantallas, la instrumentación principal de 7 pulgadas en la parte central. Tenemos la pantalla principal que tiene una ubicación curiosa porque lejos de estar flotante como en otros muchos coches siguiendo esa tendencia, está pegada a esta parte de la consola. Esto tiene la ventaja de que es más manejable, pero tiene la desventaja de que estética aparte se ensucia bastante más y su inclinación a veces provoca incómodos reflejos. Ya digo que además se llena de polvo con mucha facilidad. Encontramos una zona táctil de dimensiones más que suficientes para todas las funciones de telefonía, seguridad, navegación y algo típico en esta clase de vehículos híbridos de Lexus y Toyota: el esquema del flujo de energía. El diagrama para ver en qué momento el coche está tirando del motor eléctrico o del motor de combustión y el estado que tiene de carga la batería en tiempo real. Y en el siguiente nivel, más abajo, acertada mezcla de botones virtuales y físicos para acceso rápido a algunas funciones como la climatización bizona o el warning.
También tomas de corriente USB-C y una bandeja en la que cargar el móvil de forma inalámbrica. Por último, la consola central se prolonga de forma flotante por encima de un hueco portaobjetos de lo más práctico para dejar cosas y además para cargar más dispositivos móviles con una toma de potencia de 12 voltios y una toma USB-C adicional. Pues como digo, encima de esto y con las mismas calidades de siempre, lo cual también se agradece, tenemos un pequeño selector de marchas, la P de parking para estacionar junto a otra adicional y 3 botones también físicos muy interesantes y de rápido acceso, como son la posibilidad de apagar el control de estabilidad, botón central de entrar en un modo eco extra para forzar de alguna manera un comportamiento del motor especialmente eficiente, y un tercer botón EV Mode para poder tener la posibilidad de circular exclusivamente en modo eléctrico, cero emisiones, siempre y cuando la batería tenga la suficiente carga y el sistema lo permita. La primera sensación es que efectivamente algo más despacio que en el Lexus y que es un Alfa Romeo, como decíamos antes, quiere serlo y parecerlo, a pesar de las herencias y las sinergias del grupo Stellantis y de todos sus hermanos que tiene en este conglomerado, que son desde luego muchos. Todo esto ahorra costes de producción, pero no gusta nada a los alfistas. Lo que a lo mejor ellos sí que pasan por alto, como es habitual, es el exceso de sobriedad. Siempre claro que la máquina sea bella y esportiva. En los últimos años Alfa Romeo no solamente era una de las marcas más deportivas del grupo Fiat, ahora Stellantis, sino que además había dado un salto de calidad hacia lo premium. En este caso tenemos el problema de que en comparación con el Lexus LBX las calidades desde luego no están mal, pero son bastante inferiores, se sienten bastante inferiores incluso en este acabado Speciale del modelo Junior. Por ejemplo, una de las peores cosas que llama la atención es el revestimiento de las puertas con plásticos muy duros y no muy agradables al tacto desde luego, y estos otros plásticos que también pese a ser tan visibles y tocarlos todos los días, no tienen la calidad que uno esperaba, sobre todo después de subirnos al otro modelo. Es Alfa Romeo, desde luego hay un intento por que haya elementos que comparte con la tradición de la marca, como por ejemplo el volante de 3 radios, el doble cañón que llaman los italianos para los relojes principales del salpicadero, de la instrumentación, y luego otros elementos también como los aireadores redondos con parte del logotipo, en este caso de la serpiente de Alfa Romeo, que está aquí, aquí y hasta aquí en los reposacabezas, lo cual es un intento, pues eso, que uno sepa que está en un Alfa Romeo de pleno derecho. Sin embargo, tenemos otros elementos que ahora estaremos viendo que son muy Stellantis. Por ejemplo, en la consola central tenemos una parte de negro piano bastante poco agradecida al polvo, que tiene el selector de marchas, tiene el botón de arranque y de parada del motor y los modos de conducción DNA, que son muy conocidos desde hace muchos años en el antiguo grupo Fiat, luego en PSA y ahora en Stellantis también, lo cual le resta un poquito de personalidad al modelo, que quiere tener esos detalles neo-retro y parecer un Alfa Romeo de verdad. Seguimos con las pantallas. Tiene 2 pantallas, el salpicadero principal 10,25 para ser exactos, y de 10 pulgadas la central. La disposición no está mal, es buena, es ergonómica y un poquito mejor en ese aspecto. Me siento un poquito más cómodo que en el Lexus LBX a la hora de adoptar la postura de conducción ideal y de acceder a todos los controles. Pero sin embargo, tengo que decir que esta pantalla central tan baja a mí me incomoda, me parece incómoda de estar mirando y además me obliga a apartar demasiado la mirada de la carretera. A pesar de eso, la frontera entre el mundo virtual y real, aunque parezca un poco caótica al principio, está bien resuelta, tanto detrás del cómodo volante multifunción como en la pantalla central. En esta, la combinación de botones verdaderos y simulados está bien distribuida, complementados con unas teclas de plástico en la parte superior que incluyen la casita para volver siempre a la home del menú principal, como en los ordenadores. Una vez en esta pantalla de 10 pulgadas encontramos, que está un poquito baja como decíamos anteriormente, encontramos las funciones básicas de Apple CarPlay o Android Auto, el climatizador y el teléfono.
además del navegador, que viene todo por nuestro teléfono móvil, y un cajón de aplicaciones en los que tenemos muchas cosas también para gestionar, desde los HADAS, la fecha, el climatizador. Tenemos también lo que vienen siendo los medios, de procedencia de la música, la radio, otra serie de cosas, pero que podemos siempre acceder desde aquí, y además tenemos otras curiosidades menos importantes y menos prioritarias, pero llamativas, como por ejemplo un botón de videojuegos. Y por debajo otra tira de botones físicos de acceso rápido para cosas como el volumen o la temperatura de un climatizador, que por cierto aquí es monozona, un punto en contra frente a su rival. Están un poquito amontonados y pillan aún más a trasmano, pero seguro que si el coche fuera nuestro, en un par de semanas nos los aprenderíamos. A continuación, hueco también para cargar el móvil de forma inalámbrica y con puertos USB normal y USB-C, bien por Alfa Romeo. Lo malo, que aquí no tenemos un espacio equivalente al del Lexus bajo la consola, algo muy práctico que está marcando tendencia ya en muchos SUV. El ángulo de la puerta de acceso a las plazas traseras desde luego no es lo mejor que he visto en el segmento, pero es que una vez dentro me ha costado mucho encajarme aquí. El espacio en altura no está tan mal, y aunque sea un coche urbano, el espacio de las piernas es nulo. Voy con el asiento delantero puesto para mi altura, pues una persona de 1,90 como yo estaría muy encajado. Y si además me quiero pasar a la plaza central, pues las dificultades son bastante grandes también. Una plaza central que es muy testimonial y que además, a pesar de tener espacio para los pies debajo de los asientos delanteros, que en otros coches electrificados esta parte se resiente, pues la posición desde luego no es para nada cómoda. Amenidades, es cierto que tiene un plafón de luz en la parte superior, que no es habitual en este segmento. Tiene una bolsa para llevar objetos pequeños solamente en el lado derecho, no en el izquierdo. Y bueno, pues volviendo a ver un poquito, esta zona de aquí no tiene toberas ni tiene ventilación, pero sí tiene a cambio dos entradas de USB-C. La puerta, nada más empezar, ya invita con un ángulo de apertura mayor que en el Lexus a pasar de forma más cómoda. Pero es que al acoplarnos en la plaza trasera nos encontramos con un espacio mucho más generoso de piernas, de brazos, de hombros, casi de cabeza, y la verdad es que la sensación mejora mucho. En este segmento de los SUV pequeños, de los B-SUV, es cierto que no están pensados para hacer viajes demasiado largos, pero bueno, siempre se agradece poder viajar también adultos en estas tres plazas traseras. El espacio para rodillas es amplio, tenemos incluso nuestra bolsita para revistas o periódicos o cualquier objeto que no existía en la parte izquierda en el Lexus. Las banquetas, además de bonitas, son cómodas. Es cierto que a la hora de desplegar el reposacabezas trasero sí me da un poco más en el cuello que en el caso del LBX, pero la sensación en general es bastante más positiva. ¿Dónde va a parar? Los pies los puedo meter también delante, de forma un poquito más holgada incluso que en el modelo anterior. Y lo que sí es verdad es que lo que sería el túnel de transmisión, la plaza central, es todavía más incómoda, porque el acceso, si bien tengo más espacio, la altura del suelo se eleva mucho más, con lo cual todo el confort que tendría en las plazas laterales, en la central se perdería. Eso sí, como amenidades, pues bueno, se agradece tener un punto de conexión para hacer el viaje más agradable. En el Lexus eran dos, pero aquí sí tenemos USB-C. Y en cuanto a habitabilidad, por último, pero no menos importante, toca hablar de los maleteros de ambos modelos. Empecemos por el Lexus. Tiene portón eléctrico. Portón eléctrico no de serie, pero sí en esta versión. Y un cofre que cubica 332 litros, un espacio algo justo respecto a su rival. Lo que me ha gustado menos es que la boca de carga queda elevada, el suelo no es posible enrasarlo, queda un poquito más abajo, con lo cual se hace un poquito incómodo, y aún así cuando uno levanta la tapa esperando que haya un doble fondo o algo que justifique un poco la disposición de este maletero, pues resulta que tienes simplemente un kit antipinchazos y los bártulos necesarios para ello, pero no tienes nada más, dado que abajo apenas hay hueco para cualquier otra cosa.
Nos vamos ahora a su rival, al Alfa Romeo, que también tiene un portón eléctrico. Un poquito más rápida la apertura quizás, pero vamos, más o menos igual. Y en este caso la diferencia sí es notable, porque tiene 415 litros de capacidad sin tocar asientos. Además, el suelo queda ya enrasado y debajo de esta tapa podemos jugar con un espacio extra, que además se puede colocar esta bandeja más abajo o más arriba para que la disposición sea conforme a nuestro equipaje. Por último, tenemos también un amplio hueco portaobjetos que, además de los bártulos para el kit de antipinchazos, puede equiparse con una rueda de repuesto. Por ciudad, la verdad es que el Lexus LBX se mueve como pez en el agua, porque es muy silencioso, se va deslizando con toda tranquilidad, es muy confortable y las suspensiones están a la altura de las circunstancias. Absorben muy bien, pese a ser firmes, y la dirección también es firme, comunica lo justo para no dejar de ser confortable, pero permite un comportamiento en conjunto muy agradable. Ahora es cuando necesitamos exigirle un poco. Entra directamente el motor de combustión, que en este momento estaba como en stand-by porque estaba funcionando todo el rato con el modo eléctrico, y es ahora también cuando, aunque tiene potencia de sobra, el hecho de exigirle al pedal derecho, al pedal del acelerador, hace que este coche se convierta en otra cosa. Es bastante más ruidoso, aunque está acústicamente muy bien aislado, pero su sistema híbrido, que ya conocemos hace muchos años por otros Lexus y por otros Toyota, lo que hace es tener un comportamiento muy diferente y ya no está tan cómodo como en ciudad. Si esto además lo aplicamos a carreteras de montaña, a puertos o autopistas y vía rápida, es donde empieza a penalizar respecto al Alfa Romeo, que tiene bastantes más herramientas para defenderse, incluso modos de conducción. Y no es tan claro. Con este sistema híbrido, Lexus lo que te garantiza es que nunca te vas a quedar sin batería, es decir, el coche va recargando solo y siempre asegura un mínimo de carga en las baterías. Lo que sí puedes hacer en estas últimas generaciones de esta tecnología es forzar con el botón Eco Mode una conducción mucho más eficiente para ahorrar gasolina en cualquier caso, y también lo que puedes hacer es darle al EV Mode, otro botón que tenemos aquí. Ahora mismo no está disponible porque sobrepasamos la velocidad estipulada, pero se le puede dar para poder entrar en zonas urbanas o en zonas residenciales o en hábitats naturales donde no queramos hacer ruido, y podemos controlar también esto, que mientras quede batería podemos circular exclusivamente en modo eléctrico. Es por todo ello que Lexus es uno de los fabricantes que anuncia sus coches híbridos como autorrecargables, con el fin de dejar claro a los que temen quedarse tirados sin pilas que sus híbridos no necesitan cables ni enchufes. En estos momentos estamos circulando en cero emisiones, solamente tirando de batería eléctrica, es decir, con este botón asegurando que podemos avanzar solamente con electricidad, pero a medida que avanzamos y le exigimos demasiado o sobrepasamos cierta velocidad, a los 50 por hora y superiores, el modo eléctrico desaparece y el motor de combustión entra en funcionamiento. Ahora pasamos del Lexus LBX híbrido al Alfa Romeo Junior microhíbrido, cuya caja de cambios tiene un motor eléctrico de 37 caballos que aporta un plus de potencia y aceleración a su motor térmico cuando es necesario, y es capaz hasta de moverlo por sí misma para ahorrar gasolina cuando se circula a muy baja velocidad. El Alfa cuenta además con 3 modos de conducción heredados de Stellantis. Arranca por defecto en el modo natural de conducción, y lo que hace este coche es moverse con su motor de combustión habitual, y lo que hace es beneficiarse de su sistema de hibridación, que con una batería y 48 voltios empuja, da un plus de eficiencia y un punch también de aceleración cuando es necesario al coche
cuando así se requiere. De momento arranca en modo de conducción natural. En zonas de ciudad que queramos ser especialmente eficientes podemos pasar al Advanced Efficiency, a la A, y si después se lo exigimos podremos pasar al Dynamic, que es mucho más deportivo. De la misma manera, ante un semáforo, por ejemplo, el coche lo regula todo. Podríamos volver al modo Advanced Efficiency para poder tener ese plus de eficiencia, tener más posibilidad de que se apague el motor con start-stop, en fin, que el coche vaya pensando, entre comillas, cómo ahorrar energía lo máximo posible. Y también esto aumenta el confort de marcha en ciudad para un coche que ya de por sí está pensado para desenvolverse también muy bien en territorios urbanos. Y en cuanto a chasis y reacciones, la verdad, en este punto esperaba un poco más de un coche que se hace llamar Alfa Romeo. Si notamos en estos primeros momentos y en estos primeros badenes, la suspensión está menos conseguida que la del Lexus que estamos comparando. En este caso es firme, pero no responde tan bien como lo hace el Lexus. En esta zona de empedrado no termina de ser tan precisa, igual que la dirección, que además a medida que cogemos velocidad tampoco se endurece lo suficiente como para generar tanta confianza como sucede en su rival. Es el momento ahora de salir a carretera. Vamos a hacer el mismo trayecto que hemos hecho con el Lexus. En el modo de máxima eficiencia podemos salir sin problema. Tenemos potencia más que suficiente y aquí sí que notamos un comportamiento bastante más acertado en cuanto exigimos al coche con el acelerador. Con todo, dado que estamos en un microhíbrido con un motor térmico y con cambio automático de doble embrague, lo que podemos hacer es utilizar en todo momento las levas del volante para cambiar de forma secuencial como si fuera cualquier otro vehículo no hibridado, tanto para aumentar velocidades como en este caso para reducir de forma drástica y segura. Estamos viendo que incluso en ciudad, en este tipo de terrenos en los que se toman las rotondas a velocidad normal, moderada, la suspensión es un poco blanda en este Alfa Romeo. En el modo más deportivo, el motor sí responde de manera eficaz, mucho más que en el Lexus, pero lo que sí que vemos es que el chasis no acompaña la deportividad que sí demuestra el motor. Tanto la dirección como la suspensión se quedan un poco cortas, son como muy blandas. Entonces no generan la confianza que en los primeros compases sí generaba el Lexus, pero que ahora vemos que en el Alfa Romeo se echa de menos que acompañe de esta manera, con un talado un poquito más deportivo. Como veis, ninguno de los dos es un electrodoméstico low cost que pretenda llevarnos de un punto a otro sin más. Muestran su propia personalidad, quieren tener ese punto cool prestacional y a igualdad de equipamiento, con la misma etiqueta eco y unos consumos similares, el Lexus declara 4,5 litros a los 100 y el Alfa 4,8, ofrecen un coste de adquisición algo más elevado que esos rivales que van a conquistar solo por el precio. El Lexus LBX, que siempre es híbrido, arranca en los 33.900 euros, mientras que el Alfa Romeo Junior está a la venta desde 28.147 y desde 28.632 en su versión híbrida. Concretamente, aquí hemos comparado el LBX acabado Emotion desde 38.700 con el Junior Híbrida Speciale desde 31.500 euros, ambos con igual potencia, acabado equivalente, misma etiqueta eco y con el eje motriz delantero. Y ya solo queda concluir esta reñida lucha con nuestro veredicto final. Híbrido y microhíbrido. Nuestros dos rivales de hoy han venido cargados de tecnología y muchas razones para ser merecedores totalmente de su etiqueta eco. Sin embargo, aquí planteábamos al principio de este vídeo cuál de los dos iba a ganar a la hora de dar un plus de deportividad, de lujo y sobre todo de diversión. El Lexus empezó muy bien en ciudad, empezó muy fuerte con argumentos muy poderosos, altas calidades, un gran comportamiento urbano, pero a medida que se iba alejando de ese terreno junto al Alfa Romeo,
el italiano iba ganando terreno respecto al japonés y finalmente se ha impuesto en nuestra comparativa, más teniendo en cuenta que su precio es notablemente más barato que el de su rival. ¿Y vosotros? ¿Cuál os ha convencido más? ¿Cuál os compraríais? No olvidéis dejar vuestros comentarios, que os leemos, y nosotros nos despedimos ya. Hasta el próximo vídeo.